El Hijo fue enviado a esta tierra con un propósito para limpiar al hombre de pecado, para hacerlo justo al hombre delante de Dios. Y Jesús enseñaba a todo el pueblo, aquellos que querían conocer la verdad. Y el último sermón, el sermón del monte, en Mateo capítulo 5, versículo 8, dice: bienaventurados, o sea, dichosos, afortunados, los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Limpio también significa puro, santo, aquellos que se apartan para Dios. Porque recordemos que allá en el cielo no hay nada de pecado. Por eso que cuando el hombre va a ser arrebatado en las nubes, va a alcanzar la perfección, para que nosotros podamos ver visiblemente a Dios. Por eso que Jesucristo bajó a esta tierra para prepararnos, para instruirnos cómo nosotros debemos caminar, cómo debemos agradar a Dios. Por eso que Jesús nos enseñaba. Ese era el propósito principal de Jesús: enseñar al hombre, amén, prepararlo, decirle que el Dios nuestro es un Dios santo, un Dios puro. Por eso que Dios tuvo que encarnarse, tuvo que hacerse siervo para que enseñara a la humanidad, para que lo preparara. Porque si Dios bajaba en su plenitud, bajaba con su poder y su gloria, su santidad, lo puro que es, nos mata instantáneamente. Pero por gracia de Jesucristo, por su sangre, que nosotros hemos sido limpiados. Qué lindo es el Evangelio. Hemos sido limpiados. Y ahora nuestro cuerpo y nuestra alma han sido preparadas. Si nosotros partimos en cualquier momento, como dice las Escrituras, Mateo 5:8, bienaventurados los de limpio corazón, o sea, los de puro corazón, porque ellos verán a Dios. Ya nosotros nos hemos preparado. Si es la voluntad de Dios llevarnos mañana, o de aquí, o en unos cuantos minutos, pues ya estamos preparados, porque hemos sido limpiados. Recordemos que la base de la santificación es la sangre de Jesucristo, porque esa es la que nos limpia. Y nosotros desde el principio, desde el Génesis, cuando el hombre y la mujer caen en transgresión, lo primero que hacen es esconderse por causa del pecado. Pero Dios inmediatamente les proveyó algo que los iba a santificar, algo que los iba a limpiar, algo que los iba a acercarse con Dios. Y fue el derramamiento de sangre, el primer cordero, y con la cual vistió al hombre y a la mujer. Y Adán y Eva enseñaron a sus hijos, a Caín y a Abel. Uno aprendió cuál era el medio correcto, pero el otro no lo aprendió. Por eso que el sacrificio de Abel agradó a Dios, porque ese era el medio correcto, de la cual había aprendido su padre, que era el derramamiento de sangre para ser santificado. Y también lo aprendió Noé. Lo primero que hizo Noé cuando bajó, después de haber estado casi un año en el diluvio universal, lo primero que hizo fue levantar un altar y hizo un sacrificio a Dios, por la cual ellos eran limpiados, por lo cual ellos eran aceptos delante de Dios. Y lo aprendió también Abraham. Abraham también lo primero que hizo cuando salió de su tierra, cuando salió de Sinar, de Mesopotamia, cuando su padre Taré murió, lo primero que hizo cuando llegó a Canaán fue sacrificar. Levantó un altar y hizo un sacrificio, haciendo referencia a que la sangre del cordero era lo que le hacía diferente a los de Canaán, que eran puros, que eran apartados para él. Y ahora, cuando llega la ley, cuando llegan los mandamientos a través de Moisés, vemos que Moisés saca al pueblo de Israel del cautiverio de los egipcios. Sube al Sinaí, está por 40 días y por 40 noches en la presencia de Dios, y el pueblo se vuelve a descarriar. El pueblo se vuelve tras los ídolos, hacen un becerro de oro y se inclinan ante ella. Y entonces Moisés baja y quiebra los 10 mandamientos,
porque dice que su celo lo consumía al ver que este pueblo rápidamente se había apartado del Dios verdadero. Va y vuelve a subir al monte Sinaí, y Dios le da la misma escritura, los mismos 10 mandamientos para que el pueblo se pueda santificar, pueda vivir a través de ella. Y lo que hace Moisés hace que se renueve el pacto, la cual había sido roto por el pueblo de Israel. Y hay algo que me agrada lo que Moisés hace, y está en Éxodo capítulo 24, del versículo 6 al 8, y dice así: y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones, y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar, y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. A través de Moisés es que este pueblo fue santificado por ese derramamiento de sangre que agarró y roció sobre el pueblo. Amén. O sea que los estaba limpiando de su transgresión a la cual habían caído, y se renovó el pacto. Y ahora ellos tenían que cumplir la ley, tenían que obedecer esos 10 mandamientos, porque los mandamientos lo que hacía era que ellos se sujetaran, que no vivieran en pasiones desordenadas. Y eso mismo lo que hace con nosotros la ley, los 10 mandamientos. Algunos lo ven como que si Dios nos oprime, pero para nosotros esa ley es la que nos santifica. Santificación en este tiempo de la gracia, como base es la sangre. Amén. Está el Espíritu Santo, la cual nos ayuda a nosotros santificarnos, porque en nuestro ser no hay anhelo, no hay deseo de buscar de Dios, no hay anhelo de leer la palabra, no hay anhelo de ayunar, no hay anhelo de venir a la iglesia. Pero la que nos pone que nosotros, ese querer como el hacer, es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos ayuda a que nosotros nos santifiquemos. Amén. ¿Y cómo que el hombre también, cuál es el otro medio que el hombre usa para santificarse? Primero la sangre del Cordero. 2, es el Espíritu Santo. Y 3, es la palabra. Con la palabra es que nosotros nos santificamos. Bien claro dice en el Salmo 105, Salmo 119, versículo 105: ¿con qué limpiará, dice, el joven su camino? Con guardar su palabra. Vemos, ¿verdad?, que la iglesia de Corinto pues era una iglesia que tenía todos los dones, pero había pecado. Nadie le ganaba en espiritualidad a esa gente. Nadie les ganaba, pero había pecado en ellos. No en todos. Cuando tú envías una carta, digamos, envían una carta en el tabernáculo, es porque la iglesia es de Jesucristo. Pero cuando la palabra llega te compunge el corazón. Si tú estás bien, la palabra te va a motivar, te va a fortalecer. Pero si la palabra o la carta que este hombre enviaba a los corintios compungía su corazón, era porque estaban en pecado, ¿verdad? Y Pablo le estaba hablando a la iglesia en general. Pero más adelante Pablo, ¿verdad?, por revelación de Jesucristo, sabe que hay pecado. Y un pecado grandísimo en la cual ni siquiera se veía entre los gentiles. Pero Pablo, al enterarse que había pecado, él corrige. Como hombre maduro espiritualmente, como un hombre que tenía mucha sabiduría, lo que él hace es que no permite que haya pecado en la casa de Dios. Y ese era el propósito de la carta, corregir a la iglesia. Y rápidamente corrige a los hermanos que estaban en división. Una de ellas era la división. Uno decía que era de Pedro, otro de Pablo y el otro de Apolos. Y Pablo le dice: ¿acaso está Cristo dividido? No, le dice, Cristo no está dividido. ¿Acaso yo he muerto por ustedes?
Pablo dice, no, yo no he muerto por ustedes. El que ha muerto es Jesucristo. Y él estaba llamando a la unidad, a la reconciliación, para que ellos no se pierdan. Porque recordemos, el único que salva es Jesucristo. Y de eso se trataba la carta, de que su mirada no está ni en Pablo, ni en Apolo, ni en la de él, sino en la de Cristo. Y Pablo, a través de su carta, hace que ellos se vuelvan su mirada a Cristo y no en los hombres.